Gloria al Señor, que Dios les bendiga. ¿Cómo está el pueblo del Señor? En victoria, amén, bendecidos, gozosos de estar aquí en la casa del Señor. Hacemos una oración para dar inicio al estudio en esta noche. Señor, te damos gracias, Dios mío, bendecimos y exaltamos tu nombre. Gracias porque hasta este momento, Señor, te has glorificado en lo que hemos hecho, Dios mío, en la alabanza de tu pueblo, Señor. Gracias por las peticiones contestadas, Señor amado. Dios mío, en este momento disponemos nuestro corazón, Señor amado, para recibir tu palabra, Dios mío, que tu palabra, Señor, sea dirección para nuestra vida, Señor amado, que sea luz para nuestro caminar, Señor Dios poderoso. Gracias por este pueblo, Señor, que ha dispuesto en su corazón venir a tu casa, Dios mío, con el único propósito de exaltarte y de conocer más tu palabra. Lo presento delante de ti, que sea tu Espíritu Santo guiándonos en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Tomen sus lugares, mis hermanos amados, y abran la palabra del Señor en la epístola de Judas. Vamos a empezar hoy esa epístola. Voy a empezar con una introducción. La introducción va a ser un poco larga, pero siempre es bueno saber acerca de la carta o del libro que estamos estudiando. Como ustedes saben, lo vimos al principio cuando empezamos a estudiar Santiago, de que en la palabra del Señor encontramos 7 cartas generales. Esas cartas generales, ¿verdad? No fueron escritas directamente a una iglesia específica, por eso es que se le llaman las cartas generales. Y hoy vamos a terminar la 7ª carta general. Entonces, Judas, estamos en Judas. Judas es un derivado de la palabra Judá. Y Judá significa alabado o alabanza. De ahí es que viene la palabra Judas. Cuando hablamos de Judas, o usted escucha el nombre Judas, por lo regular se le asocia a Judas Iscariote, ¿verdad? A Judas el traidor. Pero la palabra del Señor nos habla de otros Judas que también están escritos aquí en la Biblia. Dice que Judas era un nombre muy común. Entre los judíos era un nombre muy común, y la Biblia nos habla en sí de 6 con cita bíblica. Algunos dicen que habla de 7, otros dicen que habla de 8. Yo solo le voy a mencionar a 6 rapidito. Nos habla de Judas el Galileo, eso está en Hechos 5:37. Nos habla de Judas el que hospedó a Pablo cuando éste quedó ciego, eso está en Hechos 9:11. Nos habla también de Judas que tenía por sobrenombre Barsabás, está en Hechos 15:22. Pero también se mencionan a 3 Judas que estuvieron cerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos habla de Judas, el hermano de Jesús, y aquí sí vamos a la cita bíblica que está en San Mateo capítulo 13, verso 55. Y dice la palabra del Señor: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Nosotros podemos ver de que Jesús tuvo hermanos y hermanas, ¿verdad? Entonces, pues por ahí dicen de que María no tuvo más hijos. Sí tuvo más hijos, aquí está escrito. Y uno de los hermanos de Jesús se llamaba Judas. También la palabra del Señor nos habla de Judas, un discípulo de Jesús que también se le llamaba Judas Tadeo o solamente Tadeo. Él fue discípulo de Jesús. Présteme atención en esto. Está Judas, el hermano de Jesús. Está Judas Tadeo, que fue discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Está en San Juan capítulo 14, verso 22. Dice: Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Ahí entonces se está aclarando de un Judas que no era el Iscariote, ¿verdad? Entonces otro que estuvo cerca de Jesús fue Judas el Iscariote, el que más conocemos como Judas el traidor, ¿verdad? Entonces eso está en Lucas capítulo 6, verso 16. Judas, hijo de Jacobo, a él se refiere cuando hablan de Judas Tadeo.
y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces, aquí le mencioné a 6 Judas, pero el que escribió la carta de Judas fue el hermano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces no fue ni Judas el discípulo, no fue ni Judas Iscariote, fue Judas el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Ya de Judas vamos a hablar un poquito más adelante cuando entremos directamente a lo que son los versos. El propósito de esta epístola, hermanos, era defender la sana doctrina. Hemos estado estudiando, ¿verdad?, de que la iglesia primitiva, la iglesia se enfrentó a muchos falsos maestros, a muchas doctrinas contrarias que querían torcer lo que ya los apóstoles habían enseñado al pueblo. Y hermanos amados, eso no ha cambiado. Eso sigue hasta el día de hoy, que hay muchos falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles enseñando doctrina de error y, como dice también la palabra, doctrina de demonios. Entonces el apóstol Judas quiere proteger a los cristianos de esas falsas enseñanzas que estaban dando estos falsos maestros, proteger, que ellos les escribe también la carta para que ellos puedan defender la doctrina. Nosotros la doctrina lo entendemos como la palabra de Dios, y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, somos llamados a defender la palabra de Dios, no a pelear por ella, pero sí a defenderla, ¿verdad? Y el apóstol habla mucho aquí, Judas habla mucho aquí acerca de los apóstatas. Un apóstata es alguien que se ha apartado de la verdad, que en algún momento estuvo en la verdad, pero después se desvió a otras doctrinas. Eso es un apóstata. Entonces, lo resumo, el objeto de la epístola es defender la sana doctrina. El lugar y la fecha de dónde se escribió y cuándo se escribió es un poco que no le encuentran. Se dice en muchos lugares y se dicen muchas fechas, pero cercano está en que pudo haber sido entre el año 68 al año 70 aproximadamente. Siempre usted sabe que se van a dar fechas aproximadas. No se sabe el lugar exacto de dónde se escribió esta epístola. Algunos consideran de que pudo haber sido en algún lugar de Antioquía, otros dicen que pudo haber sido en algún lugar de Jerusalén. No se sabe, pero yo le doy este dato que pude encontrar. Esta epístola de Judas es una de las 4 epístolas más cortas del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento podemos ver, ¿verdad?, de que hay epístolas grandes, y ya estudiamos 2 de las más pequeñas, que son Segunda de Juan, Tercera de Juan. También está Filemón, y Judas viene a ser también una de las más pequeñas. Pero si ustedes se dieron cuenta, es de que aunque son pequeñas, tienen un contenido bien importante, y por eso quedaron escritas para nuestra edificación. Un libro no es valioso por lo mucho que tenga, sino por el contenido en realidad, ¿verdad? Y el contenido de estas epístolas es de mucha importancia. Judas solo tiene un capítulo, pero ese capítulo es un capítulo muy intenso, desafiante, y muestra un sentido de urgencia para la iglesia. Tenemos que estar despiertos, tenemos que estar alertas sobre las falsas enseñanzas. Algo que destaca esta epístola de Judas también es que en esta carta se mencionan 2 libros apócrifos. ¿Usted sabe qué es libro apócrifo? Por lo regular lo conocemos como la Biblia católica, ¿verdad? Tiene 7 libros, me parece, 7 libros apócrifos. Estos libros apócrifos, 7, 8, algo así. Judith, ¿quién me puede decir 7, ¿verdad? Gracias, 7. Eso apócrifo es el dicho de un libro que no fue aceptado en el canon de la Biblia. O sea, la Biblia católica tiene esos 7 libros extras, pero realmente no son inspirados por el Espíritu Santo. Entonces aquí también vemos en esta epístola que Judas menciona lo que es el libro de Enoc,
Enoc sí fue un personaje de la palabra del Señor, que la Biblia nos habla muy bien de él, que él caminó con Dios, ¿verdad? No es que Dios caminó solo con él o él caminaron en esa unidad y él fue llevado sin ver la muerte. Y aquí Judas lo menciona como el libro de el libro de Enoc, si se puede decir. También menciona un libro, no específicamente lo dice así, pero habla sobre la asunción de Moisés. Ese libro dicen que también existe la asunción de Moisés, que es donde se habla de cuando Moisés falleció y murió. Y entonces Satanás contendió acerca de su cuerpo. La Biblia no lo habla así exactamente, pero fíjense, hermanos, de que podemos ver en la Biblia que se mencionan libros. No que están así conocidos entre los 66, pero sí se mencionan algunos libros. Por ejemplo, está el libro de las guerras del Señor, y eso está en Números 21:14. Le doy la cita por si usted lo quiere ver en su casa, no lo vamos a leer aquí, pero sí habla del libro de las guerras del Señor. También habla del libro de Jacer, lo menciona en Josué 10:13. Ahí quedó registrado de cuando el sol se paró y todo eso. También menciona Crónicas de Jehú, hijo de Hananí, mencionado en Segunda de Crónicas 20:34, y el libro de Enoc mencionado en Judas. Hay más, pero así directamente con cita bíblica yo le puedo dar estos 4, pero no quiere decir, hermano, que estos sean canónicos o que hayan sido inspirados. Son libros que pueden usar como alguna referencia nada más, porque nosotros tenemos que saber que fueron muchas cosas que sucedieron, ¿verdad? Incluso Juan dijo que si hubieran escrito todas las cosas no hubieran alcanzado los libros, ¿verdad? Entonces quedó en la palabra del Señor lo que fue inspirado por el Espíritu Santo para edificación de nosotros, la iglesia de Cristo. Aunque yo le mencioné estos libros, hermano, lo que está en estos 66 libros es inspiración divina, palabra de Dios. Por ahí he escuchado que algunos tienen ese libro de Enoc y me han dicho se lo presto, pero no me llama mucho la atención. Dicen que sí tiene muchas cosas interesantes, pero bueno, esta epístola, le dije que la introducción iba a ser larga, apenas voy empezando. Esta epístola también tiene mucha similitud con la segunda epístola del apóstol Pedro. Algunos dicen que tal vez Pedro consultó con Judas, otros dicen que Judas consultó con Pedro para poder escribir esta carta, pero más llegan al acuerdo de que fue Judas el que consultó con el apóstol Pedro, ¿verdad? Entonces aquí les voy a mencionar algunas similitudes que hay entre las dos cartas. Por ejemplo, ambos escritores hablan acerca de los falsos maestros. ¿Se acuerdan que ya estudiamos eso en la carta de Pedro? Fue algo que resaltó mucho la segunda carta de Pedro y aquí Judas lo va a resaltar. Entonces hablan ellos acerca de la corrupción doctrinal y moral. Ambos advierten que Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron y que los guardó en prisiones, ¿verdad? Y que si Dios no tuvo piedad de ellos, tampoco lo va a tener en este tiempo contra los falsos maestros, los apóstatas. Ambos autores también mencionan que los falsos maestros rechazan la autoridad superior. Ambos maestros se refieren a los falsos maestros como personas que hablan de lo que no entienden. Ambos escritores también mencionan de que esos falsos maestros viven en sus placeres y que festejan y que banquetean junto o dentro de los hijos de Dios. Mire lo que enseña esto, que dentro del cuerpo de Cristo pueden haber falsos maestros. Y al final, hermano, a nosotros no nos toca decir es este, no, eso no, pero sí tenemos que tener discernimiento para saber qué se nos enseña, qué se nos predica. Tal vez no son personas que estén en el altar, pero son personas que conviven con nosotros y en una plática pueden tratar de meter falsas doctrinas, falsas enseñanzas.
No estoy diciendo aquí directamente de nuestra iglesia, estoy hablando de la iglesia en general, porque aquí ambos dicen banquetean con los hijos de Dios, refiriéndose a que comparten con los hijos de Dios. Ambos maestros o ambos escritores se refieren a esos falsos maestros. Pedro les llama manantiales sin agua y Judas les llama nubes sin agua. Mira esta comparación. Entonces también ambos hablan de que en los últimos días vendrán burladores de Cristo, burladores de la venida de Cristo, burladores del nacimiento de Cristo. Y sí lo vemos, hermanos, todo esto lo estamos viendo, que hay quienes dicen, no, Cristo ya no viene. No se preocupen, Él ya no viene. Son burladores, son falsos maestros, son apóstatas. Entonces podemos ver que ambas cartas están hablando estas cosas con lenguaje similar. Esta carta en un solo capítulo, hermanos, hace mención de 9 personas o 9 acontecimientos del Antiguo Testamento. Muchos dicen de que no fue Judas, solo se lo doy como dato, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser maduros para escuchar algún dato que se dé, ¿verdad? No nos podemos como alarmar rápido, no, solo son datos, pero estamos dejando claro que fue Judas el que escribió esta carta. Algunos dicen de que no fue Judas porque tenía mucho conocimiento, que él tenía como tenía muchos datos que no lo consideraban a él como a esa altura pues de conocimiento. Pero como nosotros sabemos que todo esto fue inspirado por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu los pudo guiar para escribir todas estas cosas, ¿verdad? Es como Moisés no estuvo en la creación. ¿Y cómo él pudo escribir acerca de la creación? Porque el Espíritu Santo se lo enseñó. Entonces, de esta manera también Judas pudo escribir muchas cosas que pasaron. Se lo menciono así rapidito como parte de la introducción. En esta epístola Judas menciona acerca de Israel en el desierto, habla acerca de los ángeles caídos, habla acerca de Sodoma y Gomorra, de la muerte de Moisés, habla acerca de Caín, de Balaam, de Coré, de Enoc y de Adán. Mire todo lo que él habla, todo lo que él habla. Entonces él tenía mucho conocimiento. Pero todo esto se va a ir viendo por partes a qué se refiere. Porque todo, en muchas cosas de estas que les mencioné, ahí se vio apostasía. Entonces esa apostasía se mueve en este tiempo también. Entonces por eso es bueno que nosotros sigamos viniendo a las demás clases. Entonces aquí Judas también advierte que las enseñanzas de los falsos maestros, las enseñanzas de los apóstatas son inteligentes, sutiles, engañosas y atractivas. ¿Por qué de que ahora siguen a los falsos maestros? Porque sus enseñanzas son atractivas, porque saben cómo atraer a la gente, ¿verdad? Y aquí se me sale mucho apóstol y él no fue apóstol. Y aquí él nos va a enseñar mucho a cómo cuidarnos nosotros de esto. Algo que tenemos que saber es que las características de un apóstata es que es impío, que niega a Cristo, que es rebelde, que es murmurador, que está corrompido y quiere corromper a los demás, que busca intereses personales. Vemos muchos predicadores así, ¿verdad? En este tiempo que buscan sus propios intereses, quieren sacar provecho del evangelio, son apóstatas. Son apóstatas, también son burladores y causan divisiones dentro de las iglesias. Bueno, ahora sí, ¿están listos? Me hice bastantito tiempo en la introducción, pero bueno, vamos. ¿Tiene ahí Judas capítulo 1? Empezamos entonces, leamos el verso 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Yo aquí le voy a leer en la Biblia de las Américas para que usted pueda ver una sola diferencia. Según se dice de que de las traducciones que han sacado del original, la Biblia de las Américas es la más cercana. Entonces quiero leerle esto. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios
Padre, y guardados para Jesucristo. En lugar de santificados, usa aquí la palabra amados. Ya le voy a explicar por qué. Aquí entonces quedamos que ¿quién escribió esta carta? ¿Que Judas? El hermano de Jesús, ¿verdad? Y aquí vemos que Judas no se identifica como el hermano de Jesús. Aquí vemos de que él no dice Judas, hermano del Señor Jesucristo. Él no se identifica así, él se identifica como siervo de Jesucristo. Y la palabra siervo es esclavo de Jesucristo. Aquí nosotros podemos ver de que él no toma como ese lugar de que yo fui hermano de Jesucristo. No, él se identifica siervo, un esclavo de Jesucristo, un servidor de Jesucristo. Y él era también, como ya les mencioné, hermano de Santiago, el que escribió también la carta de Santiago, conocido como Jacobo. Y si vemos también Santiago, él no se identificó en su carta como hermano de Jesucristo, sino también se identificó como siervo de Jesucristo. Ahora, aquí nosotros tenemos que ver por qué tal vez ellos no se identificaron como hermanos de Jesucristo. ¿Qué sucede? Que cuando ellos estaban con Jesús, Jesús estaba vivo en su ministerio, ellos no creyeron en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Vea esto, siendo hermanos de Jesucristo, ellos no creyeron en que Jesucristo fuera el enviado de Dios, fuera el Mesías. Y aquí lo podemos ver nosotros en la palabra del Señor en San Juan capítulo 7, del verso 1 al 5, dice la palabra del Señor: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, mire, escuche, le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstalas al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Vea esto, ni aún ellos creían en él. Ahora, cuando ellos llegaron a creer en que Jesucristo era el enviado de Dios, después de que Jesús resucitó. Antes no, sino que hasta después que Jesús resucitó, ahí creyeron en realidad que Él era el Hijo de Dios. Y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 1, verso 14, que dice: todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Podemos ver este dato muy importante, que para el día de Pentecostés ahí ya estaban los hermanos de Jesús. Entonces, cuando ellos escriben sus cartas, no se identifican como hermanos de Jesucristo, porque ahora para ellos lo más importante era la relación espiritual que tenían con Jesucristo. Por eso dicen siervos de Jesucristo. Y entonces aquí podemos ver de que ellos no tomaron esa ventaja, ¿verdad? De querer quedar bien o que los vieran de una forma mejor. Aunque sí dice que en la iglesia primitiva a ellos los tenían en una alta estima por ser la familia de Jesucristo, ¿verdad? Pero entonces aquí vemos de que él se expresa de esa manera: esclavo de Jesucristo, siervo de Jesucristo, hermano de Jacob. Y aquí dice entonces a quienes fue escrita esta epístola: a los llamados. ¿Cuántos llamados hay aquí? ¿Cuántos han sido llamados? Amén, todos hemos sido llamados. Esta forma llamados es un calificativo que también usó el apóstol Pablo para referirse a los creyentes, directamente a los creyentes, a los hijos de Dios. Nosotros podemos ver en Romanos capítulo 1, verso 6, que dice: entre los cuales estáis vosotros, llamados de Jesucristo. Y en Primera de Corintios 1:24 dice: mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Esto de que somos llamados, hermanos, nos muestra a nosotros que la salvación de nuestra vida depende de Dios.
Él fue el que nos llamó para salvación. La palabra del Señor, hermanos, nos dice a nosotros en Romanos capítulo 8, verso 30, y a los que predestinó, a estos también, ¿qué? Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Mire, hermano, qué hermoso, qué privilegio tiene que ser para nosotros saber que antes que Dios creara todas las cosas, Él ya lo había llamado a usted y ya me había llamado a mí. Él ya lo había escogido a usted y me había escogido a mí para salvación. Nosotros somos llamados. Él nos llamó a nosotros y por eso es que estamos en Cristo Jesús. Entonces ahí dice a los llamados y sigue diciendo la palabra del Señor. Como le digo, su versión, si es Reina Valera 1960, va a decir santificados en Dios Padre. Pero el original griego dice amados en Dios Padre. Y así es como lo presenta también la Biblia de las Américas. Cuando dice amados en Dios Padre, en Romanos capítulo 5, verso 8 vemos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Judas le está escribiendo estas palabras a la iglesia, les está afirmando, les está afirmando su fe en que ellos puedan estar firmes, en que ellos han sido llamados, pero no solamente han sido llamados, sino también son amados por el Padre. Esa es una bendición, hermano, que nosotros somos amados. Y el amor de Dios no cambia, ya lo hemos estudiado. El amor de Dios para sus llamados, para sus escogidos, es eterno, no se acaba. Es una bendición esto. El amor de Dios es eterno. Yo me ponía a pensar que nosotros como padres, ¿verdad? Tenemos a nuestros hijos. ¿Y cuántos de nuestros hijos hacen cosas que a nosotros no nos agradan? En algún momento, tal vez no viven haciéndolo así, pero en algún momento hacen algo que a nosotros no nos agrada. Yo le pregunto, padre, y le pregunto, madre, ¿usted deja de amar a sus hijos por eso? ¿Será que en el momento que usted vio que le respondieron mal, que no le hizo caso, su amor cambia como padre o como madre? ¿Verdad que no? Y somos humanos. Ahora se imagina el amor del Padre eterno, que aunque le fallamos, su amor no cambia para nosotros. Es un amor, hermano, sobrenatural de verdad. Y mire que nos amó siendo aún pecadores. No con esto le estoy invitando a que peque, ¿no? No con esto, solo es una comparación que yo estoy haciendo. Sigue diciendo la palabra del Señor, guardados para Jesucristo o guardados en Jesucristo. Nosotros tenemos que saber que como hijos de Dios, nosotros estamos incorporados en Cristo. ¿Amén? ¿Cuántos creen que están en Cristo? Hemos sido bautizados en Cristo, estamos introducidos en Cristo y estamos en Cristo, nosotros estamos preservados en Él. Y Judas le está hablando esto a la iglesia o a sus lectores, que no solamente son llamados, sino que son llamados, son amados, y que el estar en Cristo a ellos les garantiza estar preservados contra toda inmoralidad que venga. Y verdaderamente, hermanos, ya lo hemos nosotros estudiado. Nuestra pastora nos dio un estudio muy hermoso, que el que es nacido de nuevo, hermanos, no se va a ir para otras cosas, no se va a torcer. Y dice que al que está en Dios, esto lo enseñó la pastora en Primera de Juan, si no estoy mal, que el que está en Dios, Dios le guarda del maligno. Mire qué bendición, que nosotros estamos guardados en Él. Había una apostasía tan grande en el tiempo de Judas, que entonces él les
hace saber eso a la iglesia, que ellos van a estar guardados, que si se mantienen en Cristo, aunque hayan falsas enseñanzas, aunque hayan apóstatas, ellos van a estar guardados de toda inmoralidad de doctrina. El poder de Cristo sustenta al creyente sincero para que éste no caiga en la terrible tentación de la apostasía. Yo les pregunto, ¿alguno aquí en algún momento a alguien se le ha acercado con una falsa doctrina? Yo creo que hasta le han tocado a su puerta, ¿verdad? ¿Y ha caído usted en eso? ¿Por qué? Porque está guardado en Cristo, porque tiene la seguridad de la palabra de Dios. Pero el que no está guardado en Cristo, hermano, se lo lleva bien facilito. Y el que no está firme en Cristo de verdad, después resulta como que, tal vez si ellos tienen razón, y resultan confundidos. Pero nosotros estamos guardados en Cristo. Esta palabra guardado se usa en el verso 6, también en el verso 21 y en el verso 24, donde dice que Él ha guardado a los ángeles bajo oscuridad, que Él ha guardado, que estamos guardados en el amor de Dios y que Él es poderoso para guardarnos sin caída. Esto también lo vamos a ver. Mire, Judas lo dijo así, que Él, o sea, Dios es poderoso para guardarnos a nosotros que no caigamos. Hermano, por nosotros podemos caer fácil. Pero la seguridad de estar en Cristo, hermano, es hermoso porque vamos a estar guardados en Él. Sigue diciendo el verso 2. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Misericordia y paz era un saludo común entre los judíos. Siempre se decía misericordia o paz. Si vemos algunas cartas del apóstol Pablo, él dice gracia y misericordia, ¿verdad? Pero aquí dice misericordia y paz y amor. Son tres elementos, si puedo usar esa palabra, no sé, elementos que son tan importantes que nosotros los hijos de Dios lo tengamos. Porque cuando nosotros estamos en medio de un mundo tan hostil, con tanta falsa enseñanza, necesitamos la misericordia de Dios, la paz de Dios y el amor de Dios. Entonces, esto de misericordia y paz era un saludo común, pero con el tiempo le agregaron y amor al saludo para identificar este saludo solamente entre los creyentes, entre los hijos de Dios. Estas tres cualidades las vemos unidas solamente en este versículo. Usted no va a ver otro versículo del Nuevo Testamento en donde encuentre la misericordia, la paz y el amor juntos. Vamos al verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí yo le quiero leer dos versiones diferentes. Le voy a leer primero la Biblia de las Américas. Dice: amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Ahora escuche esta. Según estaba estudiando, esta nueva traducción viviente se acerca más todavía al escrito original. Y vea cómo está escrito aquí. Queridos amigos o amados, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Veamos esto. Aquí en este verso 3, el escritor Judas nos da a conocer cuál es el propósito de escribir esta carta. Aquí nos está diciendo que al principio él pensaba escribir acerca de la salvación que se tiene en común, pero
que de repente se entera que están pasando ciertas cosas, que la iglesia está siendo amenazada por falsas enseñanzas, y entonces ahora ve la necesidad de cambiar su escritura. Yo le pregunto a los que predican, ¿en alguna ocasión han tenido un mensaje y de repente el Señor se los cambia? Sí. A veces nosotros cuando nos hablan, ¿verdad?, empezamos a orar y nos empezamos a preparar, hermanos, y a veces una noche antes el Señor nos cambia todo, porque Él sabe que hay otra necesidad dentro de su pueblo. Y aquí esto fue lo que pasó, que Judas pensaba escribirle sobre un tema, pero dice que tuvo que cambiar el tema por las situaciones que estaban pasando. Aquí entonces él nos dice que, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí estaban los apóstatas metiendo, hermanos, una falsa creencia a los cristianos. Y nosotros podemos ver de que los apóstatas están desde el jardín del Edén. ¿Qué le dije que era un apóstata? Alguien que ha dejado la verdad, que se ha apartado de la verdad. Y nosotros podemos ver que cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, a ellos Dios les hablaba y a ellos se les dio una palabra, y esa palabra la usa el diablo y les viene a cambiar esa misma palabra que Dios había dado. Se las dio pero diferente, se las dio pero cambiada. Y eso es lo que hacen los apóstatas en este tiempo. Usan la misma palabra de Dios, pero la enseñan a la manera de ellos. Vamos a ver más adelante, pero solo se lo menciono rapidito. Hermanos, hoy vemos tantos apóstatas con falsas enseñanzas acerca de la prosperidad. Ahí vemos las falsas enseñanzas. La palabra del Señor a nosotros nos dice que vamos a ser prósperos y que Él quiere que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Pero hoy en día vemos ese movimiento de prosperidad, hermano, que solo habla de lo material, de lo material, de lo material, que si tú siembras vas a tener, que si tú... Y eso, hermanos, ¿es palabra de Dios que si usted siembra cosecha? Sí es palabra de Dios. ¿Cómo dice? Pero distorsionan la palabra del Señor. Y lo hacen muchas veces para beneficio de los mismos que predican esas falsas enseñanzas. Ya más adelante se va a ver eso, pero solo para que usted tenga la idea de a qué se refiere de los apóstatas y de lo que ellos se tenían que cuidar en ese entonces. Ahora lo vemos a un nivel mayor, pero ya se movía. En el tiempo de Judas se movía, y él por eso llama a la iglesia de Jesucristo, le hace el llamado a que contienda, a que contendáis ardientemente. Cuando él le dice que contendáis ardientemente, le está diciendo en cierta forma que peleen cuerpo a cuerpo, no de puños, ¿verdad? Pero o sea que haya un enfrentamiento, a que se pelee por la verdad, a que defiendan con valor la verdad. ¿Cuáles son las verdades? O que aquí él está diciendo la fe, pero no está hablando de la fe salvadora, sino que al él decir la fe, está hablando de toda la palabra de Dios, de toda la doctrina del evangelio de Jesucristo. Hermano, cuando a usted le hable a alguien de que Jesucristo no resucitó, usted se va a quedar como que nada. A veces lo que alguien prefiere decir es: no, cada quien con su mentalidad. No, cada quien a como crea las cosas. No. Aquí Judas dice que contendamos ardientemente. O sea, nosotros como iglesia somos llamados a defender lo que está escrito en la palabra del Señor.
No podemos aceptarle a otro por muchos títulos que tenga, por doctorados que presente, por lo que sea. No podemos aceptarle un mensaje, una enseñanza, si está fuera de la palabra del Señor. ¿Qué doctrina nosotros tendríamos que defender? Dios trino, que Cristo nació de una virgen, que muchos enseñan que no, que Él murió pero que resucitó al tercer día. Tenemos que defender la deidad de Cristo, que era algo contra lo que estaban en la tercera carta de Juan, creo, ¿verdad? O sea, hay mucho que nosotros tenemos que defender. No nos podemos quedar callados. No podemos. Sí, sí, claro, claro. Dios bendiga a la iglesia. Así, rapidito. Cuando Él le dice ahí que contiendan ardientemente por la fe, es la única parte en el Nuevo Testamento donde aparece esa frase. Y en los estudios, ¿verdad? Hay quienes dicen que se refería a los juegos griegos que se hacían, donde literalmente se enfrentaban cuerpo a cuerpo. Entonces, vemos de que esa palabra griega que se usa ahí, que no recuerdo, es bien larga la palabra, es esa palabra que denota literalmente un enfrentamiento con argumentos de la verdad de la palabra de Dios. Y Pablo en Filipenses 1, 17 y verso 17 también, él habla que él estaba presto, decía, a presentar defensa del evangelio. Él habla ahí del evangelio, ¿verdad? Que él estaba presto. Él dice por los otros por amor, porque él decía que unos predicaban por contienda, por otros intereses, pero otros dice por amor, sabiendo que yo estoy dispuesto a presentar o para la defensa del evangelio. Entonces vemos de que es literalmente defender nuestro territorio, defender la verdad que hemos recibido, esa fe que hemos recibido. Y la salvación común no significa que sea algo sin importancia, sino que es universal tanto a judíos como a gentiles, es común para todos. Es universal. Es universal. Ajá, entonces cuando él dice que presentemos esa defensa, que sea con argumentos válidos, con el conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Como decías, que si tenemos la verdad de la palabra de Dios, nosotros no vamos a ser confundidos. Y personalmente a mí me ha tocado en muchas ocasiones hablar con personas que creen algo diferente, pero no por eso me van a confundir, ¿verdad? Y yo creo que es la responsabilidad de todos nosotros el escudriñar la palabra, para que cuando tengamos que enfrentarnos a una de estas personas que enseñan cosas tales como negar la deidad, la resurrección, el nacimiento o la concepción virginal, tengamos cómo presentar defensa a eso, ¿verdad? Amén. Muchas gracias. Y aquí entonces, como decíamos, cuerpo a cuerpo, no golpe a golpe, hermano. Es solamente defender, ¿verdad? Defender. Y para eso tenemos que conocer la palabra, ¿verdad? Tenemos que conocer la palabra del Señor. Gracias, Raúl. Entonces hay una necesidad imperativa, o sea, Él está diciéndolo, tienen que hacerlo, de defender, ¿verdad? Esa verdad de la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 12, nueva traducción viviente, dice: pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste tan bien delante de muchos testigos. También Primera de Timoteo 4:1 dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Mire, hermano, porque es importante conocer la palabra de Dios y defender la palabra de Dios. Entonces aquí termino con esta última parte, dice: una vez dada a los santos. Así termina, ¿verdad? El verso 3. La fe que ha sido una vez dada a los santos. La Biblia que nosotros tenemos, hermano, es suficiente y está completa. Son 66 libros, no le hace falta nada, no hay que quitarle nada ni añadirle nada. Hay muchos que buscan mucha revelación nueva. La revelación ya fue dada, ya fue inspirada.
Es cierto, cuando nosotros la estudiamos tenemos que pedirle al Señor que yo le digo así, revélame tu palabra, le digo, pero de lo que ya está escrito aquí, nada nuevo, porque hay gente que quiere sacar tanta y tanta y tanta doctrina, tanto que más bien confunden después a los demás. Aquí, hermanos, ya está lo que el Señor nos dejó para nuestra edificación. Y hay consecuencias para el que le quita como para el que le añade. En Apocalipsis capítulo 22, verso 18 al 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Somos llamados a predicar lo que está aquí. Hay muchas falsas enseñanzas que se están metiendo, hermano, en las iglesias, pero si nosotros conocemos lo que está escrito aquí, no nos van a poder engañar. Recuerde lo que le dije en una ocasión, que a los banqueros les enseñan a contar dinero real, lo verdadero, para que cuando ellos toquen un billete falso, ellos puedan detectar lo falso rápido. No los enseñan con falsos billetes, no, porque eso sería perder tiempo. Si conocemos la palabra, vamos a saber cuando nos están predicando la palabra del Señor.